Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Ingrid Betancourt, política colombiana, fue secuestrada por las FARC. Atención, hace pocos minutos fueron liberados Ingrid Betancourt y los 3 estadounidenses. Mamá, estoy viva, estoy libre. Ingrid Betancourt mantuvo en vilo a todo el continente, que siguió los detalles de su secuestro en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La entonces candidata presidencial fue plagiada en febrero del año 2002, 3 meses antes de las elecciones ganadas por Álvaro Uribe, y se prolongó hasta principios del mes de julio del año 2008, cuando fue liberada en una estrategia militar llamada Operación Jaque. El largo cautiverio transformó a Ingrid Betancourt en un símbolo mundial contra las guerrillas que operan en su país. Reconocida como un estandarte de los privados de libertad y una activista contra toda forma de terror, hoy vuelve a la palestra pública en una entrevista en exclusiva para toda Latinoamérica, donde analiza a profundidad las acciones de los extremistas, las promesas de paz no cumplidas y su incertidumbre en torno al rumbo político que ha tomado Latinoamérica. Yo creo que yo he llegado en un punto de mi vida donde la izquierda y la derecha no significa absolutamente nada para mí. Es decir, a mí me secuestró una guerrilla de izquierda con el beneplácito de un gobierno de derecha. La deshumanización de la guerrilla fue tan bárbara, fue tan cruel. Yo a las FARC y a los helenos y en realidad a los terroristas no les creo nada. Nada. Bueno, Luis, primero agradecerte la invitación. Es algo especial para mí. Uno quisiera ser optimista, yo lo soy, por, digamos, casi que genética, y siempre pienso que vamos camino hacia algo mejor, pero sí debo decir que cuando uno mira hacia atrás, y yo que vengo haciendo política desde hace 30, 35 años, no estamos donde deberíamos estar, ninguno de nuestros dos países, ni Colombia ni Venezuela. Hemos perdido nuestras citas con la historia, hemos tenido un karma terrible, yo diría, porque hemos caído en manos de personajes que le han hecho mucho daño a nuestros pueblos. Cuando hubiéramos podido tener otros liderazgos extraordinarios, caímos en el populismo, caímos en la violencia y obviamente nuestros dos países hoy en día están totalmente permeados, controlados, manipulados y por lo tanto somos casi que estados fallidos hoy en día. Pero en realidad el sentimiento que queda es que han pasado muchos años entre el momento en que entré en la política colombiana, después tuve el episodio grave del secuestro, a renglón seguido una necesidad de no hacer política y realmente un rechazo, casi que un asco de la política. Y después como la idea de que había que volver a comprometerse con Colombia. Y muy curiosamente, cuando vuelvo a llegar a Colombia, a tomar de nuevo las banderas que habían quedado enterradas después de mi secuestro, es como si volviera atrás 30 años. Es decir, volvemos al mismo momento donde estamos frente a gobernantes que se han financiado con el narcotráfico, donde volvemos a unas guerrillas que se han empoderado después de que tuvimos en el 2016 la esperanza de la paz con las FARC que adelantó Juan Manuel Santos, y poco a poco esto se fue desdibujando y lo que hubiera podido ser una gran oportunidad para Colombia se volvió en un hazmerreír y peor que eso, en una manera de fortalecer estas estructuras delictivas
pero ya en un contexto mucho más grave, porque las tenemos tanto a nivel político, enquistadas en el Congreso, con partidos, digamos, legales. Entonces, una sensación de déjà vu, una sensación de volver al pasado, una sensación de que no hicimos la tarea y que hasta que no la hagamos y no entendamos dónde fue que fallamos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Uno ve, por ejemplo, la historia con espejo retrovisor. Uno dice, bueno, a mí no me gustaba Uribe, me parecía que era un hombre muy de derecha, muy complicado. Cuando a mí me secuestran, yo estoy haciendo campaña presidencial contra Uribe, pero cuando tú pones el espejo retrovisor te das cuenta que Uribe hizo cosas importantes para Colombia. Derrotó a las guerrillas, le dio seguridad al país, hubo crecimiento económico, y cuando llega Santos, yo creo que Santos hace una cosa muy importante, que es realmente construir una política social no populista que le permitió a Colombia sacar a la mitad de la población que está en la pobreza, sacar la mitad de esa mitad, es decir, un cuarto de colombianos que salieron de la indigencia, dar oportunidades de educación con programas muy específicos, es decir, realmente una política un poquito, como dirían los americanos, tailor-made a nuestra idiosincrasia, pero que dio frutos sociales. Y después, ¿qué nos pasó? Llegamos a este drama que ha sido la elección de Gustavo Petro, en que Gustavo Petro se dice de izquierda, se alía con todos los bandidos de la política tradicional colombiana, y estos son conservadores, liberales, ambientalistas. Todo el que roba en Colombia salió a Gustavo Petro. Y esto era algo, digamos, muy de la política colombiana. Cualquier presidente que llegaba al poder buscaba aliados en todos los partidos para poder, a través de comprar conciencias, pasar sus reformas. El gran drama es que eso que había sido el instrumento de gobierno de los gobiernos anteriores, digamos, en manos de Gustavo Petro, se vuelve en un instrumento antidemocrático, en que a través de la corrupción han logrado desmantelar las instituciones, el equilibrio de los poderes en Colombia, neutralizar el Congreso, neutralizar la justicia, amordazar a los medios de comunicación. Entonces, por eso te estaba diciendo, hasta que no aprendamos, es decir, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender de todo esto? Pues que una democracia no puede vivir de la mano de la corrupción. Esto nos lleva a situaciones en las cuales quedamos siempre totalmente, digamos, en riesgo de que la democracia se nos deslice de las manos. Eso pasó en Venezuela, eso está pasando en Colombia. Los colombianos tenemos la esperanza de poder parar este tren del descalabro rápidamente, pero esto nos va a llevar a tener mucha unión de los colombianos, mucha inteligencia, una narrativa diferente, porque obviamente la retórica de estos bandidos, de las tiranías y de los populismos son muy efectistas, incendiarias y polarizantes, y eso ayuda a que se mantengan en el poder. Entonces, digamos que el desafío es grande. Yo creo que yo he llegado en un punto de mi vida donde la izquierda y la derecha no significa absolutamente nada para mí. Es decir, a mí me secuestró una guerrilla de izquierda con el beneplácito de un gobierno de derecha, en una confabulación para mantenerme secuestrada durante muchos años. Lo que ha hecho la derecha, robar, la corrupción, es decir, la utilización de la justicia, el amordazar tantas personas, sacar a la gente, muchos exiliados, lo mismo ha hecho la izquierda. Es decir, para mí la izquierda y la derecha, eso es lo mismo. Pero sí veo, por ejemplo, cosas que son interesantes. Veo, por ejemplo,
la lucha de un Gabriel Boric, que independientemente de su, digamos, del hecho de que esté muy a la izquierda, ha sabido ser un gran demócrata. Extraordinario, su posición en relación con Venezuela me pareció de una altura y de una valentía que hay que saludar. Una persona como Milei, que es obviamente pues con una retórica incendiaria, muy como puede ser la de Petro o la de otros, pero que ha logrado manejar su país y por primera vez presentar un superávit fiscal en un país que estaba por definición quebrado a nivel de las finanzas. Yo diría que está también Bukele. Bukele es interesante porque a pesar de que todo el mundo lo ha criticado por violación de los derechos humanos, yo pienso que él ha logrado devolverle a su país el sentimiento de poder ser una gran nación. Entonces, todos esos son ejemplos que nos tienen que mostrar como que el camino para Colombia y para Venezuela tiene que ser de mucha valentía, de mucho coraje, de entender cuál es la idiosincrasia de nuestros países, cuáles son nuestras prioridades, pero también de salir de la mediocridad política. Entonces yo creo que cuando uno mira también lo que está pasando con Trump, y uno dice, bueno, yo me acuerdo en el primer gobierno de Trump, fue bien curioso, entre otras, porque cuando Trump baja las escaleras eléctricas de su tower y lanza su campaña, yo cojo el teléfono y llamo a un primo mío que vive en Estados Unidos y es americano. Le digo, Trump va a ganar. Y él me dice, no, olvídate, eso no tiene ningún chance. Es decir, ni entre los republicanos, no, y además los demócratas no tiene ningún chance. Bueno, no tiene ningún chance, primera, y esta es la segunda. Con todo lo que le puede a uno desagradar el estilo de Trump, y en particular a nosotros, porque nos sentimos digamos, enfrentados a ese MAGA, Make America Great Again, es también como un desafío para nuestros egos locales, que estamos ahí, nos sentimos todos pequeñitos junto a ese monstruo. Pero yo creo que hay algo de Trump que tenemos que aprender, y es a llevar la reflexión a un punto donde se puedan construir soluciones. Es difícil hacerlo. No estoy diciendo que copiemos el estilo de Trump. Entre otras, en Colombia, el que más se parece a ese estilo de Trump es Petro, igual de incendiario, con unas salidas totalmente destempladas. Pero a diferencia de Trump, Petro, todas las decisiones que toma son erradas, erróneas, nos llevan a la destrucción. Lo poco que habíamos logrado en Colombia durante muchos años, es decir, teníamos algunas conquistas, fíjate, estábamos felices los colombianos de tener un sistema de salud que le daba protección al 90% de nuestra población. Era bueno cuando uno compara con el resto del concierto internacional. Las pensiones colombianas, obviamente había que retocarlas porque estaban desbalanceadas, pero había la posibilidad de escoger en qué régimen pensional se quería uno pensionar, y de alguna manera tenía uno como la sensación de que la plata que uno había ahorrado estaba guardada, estaba cuidada, estaba dando réditos, estaba bien invertida. De un momento para otro, todo eso se va. Y nos aplican una filosofía de pura ideología que no tiene nada de sensata, no tiene sino, digamos, ejemplos históricos de fracaso, pero a punta de ideología nos quieren hacernos tragar una poción que nos va a llevar al empobrecimiento de nuestro país, y es el mismo camino de Cuba, y es el mismo camino de Nicaragua, es el mismo camino de Venezuela, y entonces ahí nos tienen en ese chantaje muy, muy complicado. Entonces fíjate que este es un tema difícil, el de los líderes, porque ¿qué queremos nosotros como líderes? Yo creo que queremos gente que tenga espiritualidad. Creo que al mundo le hace falta creer en Dios, volver a Dios,
Si no hay Dios, hay cinismo. Si hay cinismo, hay mentira. Y si tú eres capaz de mentirle al mundo entero, entonces las intenciones que tienes para llegar al poder son aquellas que hemos visto. Las de decir que trabajan por los pobres, pero se enriquecen, tienen sus cuentas en el exterior, con millones de dólares que se han robado del hambre de nuestros pueblos. Yo creo que necesitamos volver a eso, que no es la moral, es mucho más que la moral, es mucho más que la ética. Es un sentimiento de que estamos en comunicación con Dios y que Dios nos está mirando. Y tener por lo menos ese miedo a Dios a tener que rendirle cuentas a Él. Bueno, yo quiero decirte que yo vengo observando a María Corina Machado con mucho interés, con mucho interés, primero porque es una mujer en un mundo muy machista, una mujer que ha logrado lo que no lograron muchos otros antes, que era unificar la oposición venezolana, que nos está dando a nosotros lecciones en Colombia, porque nos está mostrando que si no hay unidad de la oposición, no hay nada. Dejamos la puerta abierta para que nos monten una tiranía. Pero más allá de eso, me parece que María Corina ha innovado en una manera de comunicar que es, que yo creo va a revolucionar la manera como se hace política en América Latina y de pronto en el mundo. Es decir, yo creo que ella lo que está mostrando es que en este mundo de lo virtual, del fake news, de los apps, todo el mundo metido en su teléfono, donde las reacciones son pasionales, donde la retórica es mentirosa, donde, entre otras, estuve pensando el otro día en una cosa muy importante, que es volver a la definición de estupidez que acuñó Bonhoeffer. Bonhoeffer, que es este filósofo, teólogo alemán, preso por los nazis, que murió matado por el régimen nazi alemán, decía que la estupidez no es una falta de inteligencia y que adicionalmente la estupidez no es individual, que la estupidez es un comportamiento colectivo cuando se pierde la capacidad de tener el sentido crítico. Y que cuando uno pierde el sentido crítico como colectivo, uno se vuelve un pueblo estúpido. Y que esa pérdida de espíritu crítico se da por muchas razones objetivas. Se da por negocios, por querer hacer negocios, se da por miedo, se da por ideología. Y por todos esos motivos, entonces llegas tú a ese cinismo, que es el de saber que lo que estás diciendo no es real, pero a defenderlo y a meterte en este cuento de la estupidez, es decir, donde ya lo que ves ya no lo criticas, no tienes la capacidad de tener la distancia para criticarlo porque te metiste en esta dialéctica de la estupidez. Y eso es lo que nos ha pasado mucho a nosotros. Entonces yo pienso que el antídoto contra la estupidez es María Corina Machado. Es una persona que ha logrado desvertebrar, desconstruir este tipo de retóricas que nos llevan a ser estúpidos, colectivamente estúpidos. Entonces, me quito el sombrero ante esa gran líder que tienen ustedes. Yo creo que cuando salí del cautiverio, una de las grandes conquistas que logré fue la libertad. Pero cuando digo la libertad, es la libertad de mí misma. Yo creo que uno puede ser preso y casi que esclavo de su ambición. No tengo ambición personal. Qué delicia, me fascina mi vida. Lo que hago me encanta. Aquí estoy debajo de mí, está mi perrita. Es mi compañera. Vivo en un mundo donde estoy realmente hablando, diciendo y haciendo en concordancia y en coherencia con lo que soy, con lo que quiero ser. ¿Qué me pasa con Colombia?
que tengo una herida, es como si me hubieran metido una llaga o una daga en el corazón. Tengo una daga en el corazón enterrada por Colombia. Me duele Colombia, me duele profundamente Colombia. Entonces, siempre estoy pensando, bueno, ¿cómo puedo ayudar? No estoy segura que siendo candidata presidencial pueda ayudar, pero tampoco estoy segura que no siendo pueda ayudar mejor. Lo que quiero decir es que hay veces en que ser candidato presidencial, aun si no se trata de, para uno, en la intimidad de su corazón, en el diálogo que uno tiene íntimamente con uno mismo, no se trata de una ambición de querer llegar al poder. Sí puede ser una plataforma muy importante para decir cosas que hay que decir y que la gente oiga. En la campaña presidencial pasada, yo me metí un poquito como a destiempo, de últimas, pero tuve la posibilidad de decir muchas cosas, de advertir de muchos peligros. Y yo creo que eso es algo que hoy en día los colombianos que en ese momento no entendían, hoy lo están viendo. Y eso es importante. Entonces, el poder de la palabra, la capacidad de aportarle a un país, eso es lo que a mí me mueve. El sacrificio de volver a Colombia es inmenso. Tú sabes que en este momento no estoy en Colombia, estoy en Francia. Llevo, si te dijera, las veces que he cambiado mi tiquete de avión para volver a Colombia, es decir, he pagado tantas veces ese tiquete que ya me da casi que vergüenza confesarlo, pero es porque no tengo y no he tenido la confirmación de los esquemas de seguridad que necesito para estar en Colombia. Tanto así que el partido mío ha estado pensando en soluciones alternas porque el gobierno y el Estado colombiano no me van a proteger. Y adicionalmente también es un peligro, ¿no? Porque son enemigos políticos y ya hemos visto que en Colombia el gatillo es fácil. Entonces, cómo estar en Colombia, cómo ayudar a Colombia, ese es como, digamos, el rompecabezas, la ecuación que tengo que resolver. Para mí fue muy, muy importante vivir del recuerdo del amor de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de cada momento, el nacimiento de mis niños, a pesar de que era una tortura, porque yo estaba separada de las personas que yo amaba, pero el hecho de recordar que había sido amada en ese otro mundo del cual me habían desconectado, me permitía también volverme a centrar, volver a encontrar mi centro de gravedad y por lo tanto mi dignidad. Si uno pierde digamos, esa relación con el hecho de que hay personas que nos han amado, pierde uno la posibilidad de defender lo que le queda a uno de humanidad, en momentos donde le pueden quitar a uno todo lo que es la humanidad. Para mí fue, por ejemplo, Luis, para hablar de cosas, muy doloroso ver lo que sucedió el 7 de octubre en Israel con la incursión del Hamas y todas las violencias que se dieron en ese momento, y ver la cantidad de mujeres, niños, niñas, hombres que fueron secuestrados y secuestradas. Eso revivió para mí mucho dolor, porque es como entender que la capacidad del mal es infinita y tenemos que sobrecogernos y volver a recordar que la capacidad de hacer el bien también es infinita y siempre gana. Bueno, yo creo que obviamente para mí la fe fue, es decir, muy, muy importante. Pero la fe, en realidad, cuando uno dice fe, uno lo que está diciendo son cosas mucho más complejas que simplemente lo que uno puede entender coloquialmente por la fe. Estamos hablando primero de la conciencia de que la dignidad humana pasa por la libertad. Y esto es un tema muy
teológico, es decir, Dios cuando en su relación con el ser humano, lo que le da al ser humano y lo que preserva al ser humano, lo que le respeta al ser humano es su libertad. Sin libertad no somos seres humanos. Y cuando uno está en una experiencia como el de un secuestro, que uno pierde la libertad, uno tiene que ir a buscar cuál es el profundo, la profunda definición de la palabra libertad. Y esa profunda significación es la libertad de definir uno quién quiere ser, a pesar de que lo tengan a uno encadenado a un árbol, de que lo estén humillando, de que lo estén pegando, de que estén abusando. Uno puede decidir si uno quiere que todo lo que está sucediendo alrededor de uno le dañe el alma, o si uno se blinda. Uno puede también tomar conciencia de que uno no quiere volverse como aquel que le está haciendo el daño a uno, tomar esa decisión de no volverse y de no justificar por el daño que le hacen a uno, no volverse alguien que le va a hacer daño a otros. Eso es la dignidad humana y está directamente relacionada con la libertad. Y la libertad, para ir más lejos, es una relación. Es una relación entre cada uno de nosotros y el otro, el que está al frente de nosotros. Esa libertad, y si vamos más lejos aún, vamos a descubrir que la libertad no tiene sentido sino dentro del amor, la capacidad de amar al otro, amar al enemigo, amar a la persona que no piensa igual, amar. Y cuando digo amar no es un sentimiento, pueril y infantil de la flor blanca. Estoy hablando de ese sentimiento en el cual uno toma conciencia de que la persona que está al frente de uno lo está confrontando, que uno no quiere y que esa persona no lo quiere a uno. Es decir, donde hay esa especie como de muro, de distanciamiento del odio, pues ese es el muro que tenemos que desbaratar para poder ver más allá de todo lo que nos distancia al ser humano en ese otro que no nos ve a nosotros como ser humanos, sino nos ve como una cosa, como una mercancía, como un objeto, en fin. Estas declaraciones que quiero hacer hoy para ustedes las hago sin presión. Nunca me he dejado presionar. No voy a comenzar ahora a pesar de estar privada de la libertad. Yo creo que al mes de haber quedado en manos de esta guerrilla, yo comencé a desarrollar una rutina de ejercicios físicos, de meditación, porque es que es eterno. El día que comienza a las 6 de la mañana y se acaba a las 6 de la noche, porque es de sol a sol, cuando no tienes nada que hacer, cuando no tienes nada que leer, cuando no tienes... Es decir, el tiempo que pasa de inactividad es una tortura. Entonces la rutina fue para mí algo muy, muy importante y esto se volvió en una disciplina casi que obsesiva. Eso es un punto. El otro punto de los afectos también es muy importante porque tú te das cuenta que somos seres humanos y tú dentro del grupo de compañeros de cautiverio, es decir, de secuestrados como yo, pues había personas con las cuales desarrollé una cercanía absoluta, es decir, donde ellos hubieran dado la vida por mí y yo por ellos, una cosa muy, muy, muy fuerte de solidaridad a toda prueba. Pero también tuve desavenencias con compañeros que en cautiverio yo los miraba y lo que hacían no me gustaba y su comportamiento me cuestionaba y me ofendía. Y de alguna manera esos son también espejos en los cuales uno se mira y uno dice, bueno, yo tengo que tener cuidado porque yo no quiero ser así. No quiero tener este tipo de comportamiento. Es decir, uno tiene que mirar a los otros también para educarse a uno mismo. También me pasó que tuve cercanía con personas, con estos guardias. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una niña, María. La historia de María es muy conmovedora. Ella es una niña muy bonita que se enamora de un muchacho guerrillero. Y por cosas de la vida, en algunas marchas me tocó con ella y
porque nos asignaban un guerrillero permanente en las marchas a cada uno de nosotros. Y me tocó con ella, entonces yo no era buena para marchar, entonces me demoraba. Y ella tenía paciencia conmigo, se sentaba, conversábamos, me daba tiempo, después volvíamos a comenzar a caminar y así. Un día, en una de esas marchas, me acuerdo porque estaba lloviendo a cántaros y nos sentamos a resguardarnos a que pasara la lluvia debajo de un plástico y de pronto la miro y no sabía si el agua en su cara era llanto o era la lluvia. Entonces le digo, María, ¿qué te pasa? Y ella no lograba desatar. Entonces me acuerdo que le cogí la mano y le dije, bueno, dime qué es lo que está pasando. Y se echó a llorar porque la situación era que este muchacho que llamaba lo habían mandado para otro campamento porque el jefe de ese grupo quería acostarse con ella y para poder acostarse con ella la separó de su amor y como ella no quería acostarse con el comandante, la tenía castigada haciendo trincheras, es decir, todos los trabajos difíciles hasta quebrarla para obligarla a acostarse con él. Vi cosas muy dolorosas, vi mujeres que habían quedado embarazadas, que querían tener sus hijos y llegaba la orden del secretariado de que tenían que abortar y tenían que abortar a los 8 meses. Es decir, cuando uno ya veía a la niña prácticamente para dar a luz y la ponían a abortar. Es decir, la deshumanización de la guerrilla fue tan bárbara, fue tan cruel. Yo creo que eso es parte de los traumatismos con los cuales uno sale. Es decir, porque uno lleva las heridas propias, pero uno lleva también las heridas de todos los demás. Es decir, la retórica de las FARC, claro que sí. Si a ti te dicen, queremos un mundo mejor, queremos un mundo donde no haya pobreza, queremos un mundo donde los niños se eduquen, queremos un mundo donde la gente tenga acceso a la salud, ¿dónde le firmo? El problema no es ese, el problema es que tú no puedes tener un discurso humanista y comportarte como un bárbaro. Es decir, ahí es donde la cosa no casa. Y te voy a decir otra cosa. A mí me tocó en la selva ver situaciones muy, muy dolorosas. Obviamente dentro de los secuestrados, pero muy dolorosas de jóvenes, yo puedo decir niños, que eran mis guardias, que estaban con armas. Estamos hablando de niños de 9, 10, 14, 15 años, que esa era la tropa de la guerrilla de las FARC. Y a mí me sucedió de noche oír el llanto de estos niños, del guardia mío, que lloraba. Y como yo estaba también pues, con un insomnio crónico, preguntarle, óyeme, ¿pero por qué estás llorando? Y él decirme, porque me hace falta mi papá y mi mamá. Pero entonces, ¿por qué no te vuelas? Es que si yo me vuelo, matan a mi familia. Y si me encuentran, me matan a mí. Lo que quiero decir es que tú no puedes tener una retórica humanista cuando coges al ser humano y lo esclavizas. Estos niños eran violentamente sacados, secuestrados de sus familias y era de por vida. No podían, es decir, para toda la vida tenían que ser la carne de cañón de estas organizaciones delictivas. Esto no tiene, es decir, a partir de ahí, todo lo que te digan es mentira. Es decir, yo a las FARC y a los helenos y en realidad a los terroristas no les creo nada, nada. Bueno, yo quiero contarte, Luis, que cuando yo era pequeña yo vivía en Francia y yo hice parte de esa generación de niños que los educaron mirando lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y en particular
todo lo que había sido el nazismo y la colaboración en Francia y los estragos digamos, en los campos de concentración. Después, mayor, leí mucha literatura sobre los campos de concentración. Por algunas razones era un tema que me obsesionaba, si se quiere. Cuando a mí me toca vivir en cautiverio, yo tengo ese bagaje de reflexiones de otros que han vivido en situaciones mucho peores, pero de cautiverio, de deshumanización, de hambre, de explotación. Y eso me da a mí la posibilidad de siempre mantener una distancia con mis captores. Y también sucedió algo, yo creo que Dios en ciertos momentos como que lo va preparando a uno. Como 2 meses antes de que me capturara la guerrilla, yo estaba en Nueva York y tenía un jet lag y prendí la televisión en el hotel y me tocó un programa de televisión donde se estaba explicando el experimento de Stanford. Y el experimento de Stanford básicamente es que un profesor coge en una clase y divide arbitrariamente en esa clase. A los de izquierda van a ser los policías y los guardianes, y los de la derecha van a ser los prisioneros. Y comienzan a vivir durante una semana en un espacio sin contacto con el mundo, pero cada uno con sus roles. Y lo que muestra este experimento es que aun si eran amigos y se conocían y sabían que esto era solamente por una semana y que iban a salir, los guardianes se vuelven abusivos, sádicos, violentos, y las víctimas se vuelven sometidas y tienen síndromes de Estocolmo. Es decir, comienzan a justificar que las traten mal, a justificar que lo que les están haciendo sea visto como algo que tiene una racionalidad. Y yo creo que eso a mí me sirvió muchísimo, porque a partir de ahí, es decir, prohibición absoluta para mí en mi cabeza, aceptarle nada a la guerrilla, y obviamente ellos tenían su retórica revolucionaria, a mí me echaban la culpa de mucha cosa, y yo me acuerdo que eso me sirvió a mí también para despertar y sacudir a algunos de mis compañeros que poco a poco iban como cediendo y se iban deslizando en esa especie como de vida de acomodo para tratar de vivir lo que hubiera que vivir sin tanta presión, y volverlos a rescatar, porque yo creo que al final de cuentas es rescatar el alma. Es decir, uno no puede ceder ante la ignominia y ante la tiranía. Eso es algo, y cada uno de nosotros tenemos que rebelarnos contra, digamos, la tentación de acomodarnos. Yo creo que nosotros, cuando salimos de una experiencia como esta, sabemos que somos los únicos en entender lo que nos sucedió. Es decir, hay una hermandad, hay una unión como por dentro, ¿no? Que es muy, muy fuerte. Y a mí me ha pasado con muchos, entre otras, con compañeros de cautiverio con los cuales durante el cautiverio a veces tuvimos problemas, no nos entendíamos, o sí nos entendíamos, pero en algún momento hubo alguna cosa. Y una vez en libertad, las ganas de abrazarnos y de cogernos las manos y de sentir que a final de cuentas lo que nos sucedió no lo podemos compartir con nadie sino con ellos. Es decir, ¿cómo le explica uno a alguien que no ha vivido el hambre, o que no ha vivido el miedo, o que no ha vivido el dolor físico, la enfermedad de lo que es vivirlo en cautiverio, sino con gente que padeció con uno? Entonces, esos son yo diría, son relaciones que se vuelven casi como de sangre, genéticas. Uno tiene la familia con la cual nació, y yo tengo otra familia que fue con la cual
estuve secuestrada, es mi familia. Por cada uno tengo ese sentimiento de que cualquier cosa que necesiten, voy a correr por ellos, si puedo, si Dios me da la oportunidad de hacerlo. Entonces eso es algo muy bonito. Atención, hace pocos minutos fueron liberados Ingrid Betancourt y los 3 estadounidenses. El jefe de la operación dijo: somos el Ejército Nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos. Gracias, Colombia, bienvenido a la libertad, libertad, libertad. Estoy viva, estoy libre. Yo estaba pensando que de pronto el sentimiento, digamos, esa euforia, es como Disneylandia cuando uno tiene 8 años. Es como esa cosa mágica y esa excitación que hace que todo se vuelve totalmente como fuera de lo normal. Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez después al ser liberada, que oprimí un botón para encender la luz. Me acuerdo que lo hice y volví a apagar y volví a prender y volví a apagar y volví a prender y lo hice, pero como una niña chiquita. Es decir, prendiendo y apagando y muerta de la risa. Y después me metí a esa ducha y puse el agua lo más caliente posible y esa cosa salía humo, o pues salía vaho, porque no era humo. Y me metí ahí y me quemaba la piel y yo decía, al fin, agua caliente. Es decir, ese sentimiento de que con esa agua caliente que me estaba quemando, se me estaba yendo todo lo que me había dolido. Era como una limpieza de todo. Y después, claro, la comida, la primera comida. Quiero decirte que ese primer año de libertad no lo recuerdo bien. Es decir, está perdido en alguna parte de mi recuerdo. Necesito ver las fotos como para volver a seguir el hilo de qué fue lo que hice. Tengo momentos que me recuerdo, por ejemplo, sentir la piel de mis hijos, abrazarlos, sentirles el olor, abrazar a mi mamá. Esos momentos como muy físicos, los tengo y los vivo. Y de alguna manera quiero decirte también, Luis, es una cosa muy curiosa. Y es que han pasado 16 años desde mi liberación. Y cada vez que abrazo a mi mamá, cada vez que abrazo a mi hijo o a mi hija, siento esa entrega. Y hay veces que pienso, tengo que dejar de ser tan intensa, porque van a pensar que yo estoy, porque tengo que bajarle un poquito. Pero, como, sí. Ingrid Betancourt aspiraba a la presidencia de Colombia por el Partido Ecologista Verde Oxígeno. A su lado, como fórmula vicepresidencial, la acompañaba Clara Rojas, su jefa de debate. Ambas fueron plagiadas en la zona de distensión de San Vicente del Caguán. La experiencia del secuestro hizo mella en la relación de Betancourt con Rojas, generándose un distanciamiento que prevalece hasta el día de hoy. Con Clara no volvimos a hablarnos. Clara, cuando ella sale de cautiverio, escribió un libro probablemente influenciado por su editor, o yo no sé,
donde pintó una relación conmigo que no fue la real. Y a mí me dolió mucho. Me pareció que era también sensacionalista, un poquito amarillista la cosa, cuando en realidad se habían vivido cosas muy difíciles, pero yo siempre fui muy solidaria de Clara, y en particular cuando quedó embarazada de Manuel. Pero yo creo que estas cosas son también lo que sucede entre seres humanos. Y el tiempo va pasando. Siempre he pensado que en algún momento me voy a encontrar con Emanuel, que entre otras en la selva yo acepté que fuera mi ahijado y lo tomé muy, muy en serio, de rescatarlo y de protegerlo. Y digo, bueno, de pronto en algún momento de la vida tendré la posibilidad de abrazarlo. Ya Dios nos dirá qué es lo que hay que hacer y cómo enfrentarlo, pero por el momento mucho respeto al dolor de cada uno. Ingrid Betancourt guarda distancia de los procesos oficiales que se plantearon y se siguen planteando con las fuerzas guerrilleras. Su escepticismo no solo responde a la falta de voluntad que observan los gobernantes de su país, sino también en los poderosos de algunas naciones. El proceso de paz del 2016, del cual yo fui muy escéptica, muy escéptica, pero que finalmente decidí apoyar, a pesar de que yo veía que tenía grietas por donde la cosa podía no funcionar. Me parecía que había sido un proceso pensado, madurado, que a las víctimas nos pedían un gran sacrificio de un poquito cerrar los ojos ante mucha cosa, pero que yo creía desde el fondo del alma que ese sacrificio había que hacerlo para garantizarle a los colombianos que no fueran a vivir nadie más en Colombia lo que a nosotros nos había tocado vivir. Entonces fíjate que viendo lo que pasó, cómo degeneró ese proceso, porque yo creo que degeneró, y después el proceso que empezó Gustavo Petro, lo que él llama la paz total, me ha vuelto totalmente escéptica de este tipo de procesos. Yo creo que, como dicen, se necesitan dos para bailar tango. Y puede que nosotros, como sociedad civil, siempre hayamos querido hacer la paz. Ha sido el sueño de los colombianos, poder vivir en paz, hacer la paz, amarnos, reunirnos, volvernos a mirar como familia. Pero yo creo que aquí hay una cosa que generó completamente la ecuación, y es el narcotráfico. Es decir, estos son personas que no tienen ninguna ideología. La ideología es simplemente es un disfraz para poder justificar lo que hacen, pero detrás de eso está un gran negocio, y ese negocio se volvió transnacional, se volvió global. De ese negocio viven tiranías como la tiranía en Irán, en Corea, Rusia. Es decir, realmente estamos viendo que hay actores internacionales muy interesados en que este tipo de experiencias no resulten. Y tú sabes, por ejemplo, es decir, a Maduro, si hay alguien a quien no le conviene que un proceso de paz en Colombia funcione, es a Maduro, y es nuestro vecino. Entonces, yo creo que en este momento los jefes de las guerrillas, de las disidencias de las FARC, de los helenos, de las organizaciones delictivas como el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, en fin, todo esto que estamos viendo, que es absolutamente dantesco, no tenemos no hay otra manera sino enfrentarlos con la fuerza. Cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, nos damos cuenta que si nosotros queremos acabar con lo que está sucediendo, en particular en el Catatumbo, nos toca hacer alianzas internacionales que no son las que quiere Petro. Petro cambió de alianza, se fue con Maduro, Ortega, con Cuba, con Irán. Nosotros necesitamos estar del otro lado, es decir, con países demócratas que quieran defender principios, que quieran defender valores, que quieran defender la libertad, la dignidad humana, y a final de cuentas eso es lo que estamos peleando, la libertad. Yo espero que podamos contener y
endilgar y reducir estas fuerzas, porque solo así podremos tener la opción de ser los países que queremos ser, es decir, países alegres, felices, llenos de colores, llenos de música, llenos de... es decir, yo sé que todos los que están exilados y que nos están oyendo, de toda América Latina, no solamente de Venezuela y Colombia, saben exactamente de qué estoy hablando. Aunque esclavizada en la selva, también allí, entre cadenas y sentimientos, pudo experimentar la absoluta libertad humana al desprenderse de todo rastro de miedo. Luego de conocer el lado más oscuro del ser humano y de sobrevivir a la crueldad límite, Ingrid Betancourt da cuenta de una mujer que ha abrazado la dignidad como el más sólido acto de amor propio. Luis, qué rico poderte contestar esta pregunta porque la verdad, no tengo ningún miedo. La selva me dio la ocasión de enfrentar todos mis miedos. El miedo a la muerte de los demás, de mis seres queridos. Mi papá murió cuando yo estaba secuestrada. La mentira, la calumnia, el dolor físico, el chantaje, el abuso, la violencia, las humillaciones. Yo creo que obviamente la vida te pone frente a mayores retos, pero creo que de la mano de Dios no le tengo miedo a nada.